Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Llegó el viernes. Son las 10. Tenemos data. Compartimos la información que necesitas saber para cerrar bien la semana. Tenemos data. Con la conducción de Isabel Vila y Norma Tarsi. Hola, buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Tenemos Data de viernes 23 de abril. Hola Isabel Vila, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Acá con mucha información. Mucha información que realmente a veces nos sobrepasa también un poco de todo lo que está pasando día a día en este país, ¿no? En este país y en el mundo, sobre todo por las cifras que ayer se dieron a conocer en el caso de Argentina, un nuevo récord de fallecidos en 24 horas por el COVID, de 537 fallecidos. Informó ayer el Ministerio de Salud en las últimas 24 horas. Hubo 12.949 casos en provincia de Buenos Aires, contagios, y 3.560 en Cava. De los 537 fallecidos, 327 pertenecen a la provincia de Buenos Aires y 58 a Cava. La verdad que las cifras son alarmantes, ¿no? Tenemos un caso desde que empezó la cuarentena, la pandemia, hubo 5.000 personas en terapia intensiva. Y las camas son realmente hay un 75% del nivel de ocupación en el AMBA, 75,3% de ocupación de camas en terapia intensiva en lo que significa el AMBA, ¿no? Así que estamos realmente muy preocupados. Vos tenés información también sobre el tema, ¿no es cierto? Bueno, en medio del drama que significa el avance de esta pandemia, el tema de las vacunas ha sido tomado también como el tema de la educación, como un tema político. Constantemente empiezan las acusaciones de un lado y del otro, y ayer pasó algo muy extraño. La titular del PAMI, Luana Bulkovich, acusó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires de guardarse vacunas. Entonces, ¿cómo es el tema? Todas las vacunas, el proceso de vacunación se hizo con los listados que entregaba PAMI, de modo que no, el que llama para hacer las vacunaciones es el gobierno de la ciudad. Entonces, habían de los 5.000 vacunas que había para PAMI, se habían ya aplicado algo así como 250, y el 50% fueron, de ese total de 5.000 vacunas, el 50% fueron jubilados del PAMI. Pero cuando empezaron a avanzar con los llamados, con los turnos, no llegaba gente a los vacunatorios. ¿Qué pasaba? Muchas de estas personas después se comprobó que habían fallecido y otros que los datos no estaban actualizados. O sea, Volkovich denuncia una cosa de la cual es ella responsable, porque los listados del PAMI no estaban actualizados.
y entonces las personas que eran llamadas nunca recibían el llamado, algunos porque ya no están con nosotros y otros porque los datos que hay son falsos, nunca les llega la invitación a vacunarse. Esto que debió haberse resuelto como una cosa entre las partes, mirá, hay que actualizar los listados, ella pensando que esto la iba a perjudicar o sacarle un rédito político, lo denuncia como que la ciudad se quiere quedar con vacunas. Y lo que queda demostrado acá es que el PAMI está pagando capitaciones, muchísimas, sin hacer ningún control, de personas que no se atienden porque han fallecido. Entonces, esto es una nueva deficiencia y un nuevo escape de dinero, que no se sabe si es por negligencia o hay complicidad. Además, la señora Volkovich tomó 300 militantes con un sueldo de 50.000 pesos para la aplicación de las vacunas. Estos son contratos por 3 meses. Pero resulta que el PAMI directamente no vacuna, entrega los listados y la vacunación en la ciudad de Buenos Aires está a cargo del gobierno de la ciudad. Ahora, perdóname que te interrumpa, Isabel. De todas maneras, el PAMI no aplica vacunas, pero el gobierno le dio 5.000 vacunas, le dio una partida de 5.000 vacunas al PAMI. Sí, viste, y bueno, ahora hay gente que está bajo, que no sabemos por qué, será para que a lo mejor pongan los geriátricos que dependen directamente del PAMI, podría ser eso. Ah, sí. Pero fíjate vos que hay personas que ya han sido vacunadas en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos un caso muy concreto de una persona amiga nuestra que recibió la vacuna el día 3 de abril, y le mandaron, el PAMI le manda una invitación a vacunarse. Y me cuenta que una vecina de ella también recibió una invitación a vacunarse por el PAMI. Ella contestó devolviendo, pensando, bueno, ese turno le puede usar a otra persona. O sea que la ciudad de Buenos Aires está vacunando, es la que está a cargo de la vacunación, y el PAMI también en el medio. ¿Cómo? Hay un poquito de desorden, me parece, ¿no? Sí, además de haber desorden, que puede haber en estas situaciones de crisis, que puede haber cierto desorden, a mí lo que me parece que está todo tan politizado, que en vez de, como vos decías recién, ¿no? En vez de corregirse los errores entre los funcionarios o entre los organismos, lo primero que hacen es ir a denunciar a los medios. Son chicanas, a ver si pueden hacer un daño. Lo importante es denunciarlo. Ahora, si se solucionó o no, si se juntaron Luana Volkovich con Fernán Quiroz para solucionar el tema, no se sabe. Lo que se sabe es... había una reunión prevista esta semana y Luana Volkovich no apareció en la reunión, pero hizo pública esta denuncia que se vuelve en contra de ella porque los muertos que eran convocados a vacunarse surgen de los listados que ella entregó. Y esto muestra o deja al descubierto otro problema. El PAMI está pagando capitaciones de personas que ya no están. Y en ese negocio seguramente hay socios. Sí. Y denunciamos. Como mínimo hay ineficiencia y negligencia. Como mínimo. Bueno, la buena noticia es que entre el lunes y el miércoles de esta semana van a llegar 1 millón de vacunas chinas que van a ser utilizadas como segunda dosis. El gobierno dispuso que este 1 millón de vacunas que llega ahora sea aplicada a personas que tenían puesta la primera dosis de la vacuna china. También llegó esta semana 1.900.000 dosis de una vacuna. ¿Vos tenés ese dato, Norma? ¿La del fondo? Sí. El fondo COVAX. El fondo COVAX. En realidad, el fondo COVAX había ofrecido 9 millones de vacunas, pero el gobierno, no sé por qué motivo, solamente aceptó 1.900.000. ¿Será porque le sobraban vacunas?
La verdad que no hay muchas explicaciones, ¿no? Porque si te ofrecen 9 millones y aceptas 1 millón, no se entiende mucho, pero bueno, esas vacunas también están a disposición de Argentina. Bueno, con este panorama, bueno, esperamos que se vayan cumpliendo el tema de la vacuna que se va a fabricar acá en Argentina. Pero eso está previsto, primero que el anuncio fue muy rimbombante, pero nunca podrá estar antes de mediados de 2022. Y nosotros estamos necesitando vacunas ahora, tener vacunada por lo menos a la mitad de la población de riesgo para evitar la propagación de los contagios. Claro, y además, más allá de las personas mayores de 60 o mayores de 55, porque ahora estamos viendo que cada vez baja circula más. En personas de menor edad. De menor edad, entonces por ahí hay que acelerar también para esas personas, porque evidentemente hay una lógica. Son personas que en el mejor de los casos están trabajando, los que no perdieron el trabajo, bueno, están trabajando, están circulando, y bueno, y llevan y traen el virus o son factibles a contagiarse con mayor, viste, es decir, mayor facilidad que una persona mayor que por ahí está en su casa. Así que me parece que además de vacunar a las personas mayores, hay que tener las previsiones para vacunar a ese grupo etario que está saliendo a la calle todos los días, ¿no? Y que no solamente contagia, sino que se contagia, y son por ahí los que están actualmente ocupando la mayor cantidad de camas en las unidades de terapia intensiva. ¿Qué te parece si vamos a la tapa de los principales diarios? Así hacemos un pantallazo y después vemos dónde nos centramos. ¿Te parece? Dale, ¿qué te parece? Con Clarín. El título principal es lo que vos ya comentaste, récord de muertes por el COVID y baja cada vez más la edad de los contagiados, es lo que estábamos diciendo recién. En la ciudad de Buenos Aires por un mes se van a postergar las cirugías que no sean de urgencia, obviamente. El debut de River empató en su enfrentamiento con el Fluminense de Brasil. Otro de los títulos habla de que Juan Grabois ahora será funcionario del Papa. Lo que no pude saber, no pudimos encontrar, estuvimos buscando a ver si se va a quedar en Roma. Nosotros queremos yo por lo menos quiero que se quede en Roma con el Papa y desde allá, tranquilo, que pasee por Europa. Otro título de Clarín. Sí, habría que recordar que la última noticia que tuvimos de Grabois fue cuando intentó tomar las tierras de la familia Echeverre. Para plantar perejil. ¿Te acordás? Así que, bueno, la verdad que un buen premio, una buena recompensa. Un buen salto, sí. Siempre trabajando, siempre con la pala en la mano para trabajar. De tomar las tierras a funcionario. Sí. Bueno, otro título. La pelea por la educación continúa en el país y los colegios privados siguen abiertos en la capital federal pese a la presión del gobierno. Los representantes de todas las cámaras del sector se reunieron ayer con el ministro Nicolás Trota y reafirmaron que el lugar más seguro para los chicos es la escuela. Esto fue después que el gobierno intimara a los colegios privados porteños para que suspendieran las clases presenciales. En la provincia de Buenos Aires no hay clases presenciales y los colegios privados recibieron una amenaza de que se les suspendería la licencia en algunos casos y en otros que necesitan los subsidios. Consenso inesperado. Hubo acuerdo entre el gobierno y la oposición para postergar las elecciones, o sea que las PASO pasarían de agosto a septiembre y las elecciones generales de octubre a noviembre. Una chica del Colegio Sagrado Corazón de Castelar ocultó que tenía síntomas y fue de viaje a Bariloche, de viaje de fin de año con sus compañeros. Esto fue en Semana Santa, el viernes de Semana Santa salieron rumbo a Bariloche y contagió a 65 compañeros.
el reino del petróleo, falta nafta, y hay una foto que es la foto principal en la portada de Clarín, donde se ve unas largas filas de autos para cargar nafta. Hay gente que ha hecho hasta 20 horas para cargar 1.500 pesos de nafta, en un lugar donde el auto es un elemento imprescindible porque las distancias son grandes y casi toda la gente se mueve con su auto. Además, los pocos colectivos de línea que hay allí, los fines de semana no circulan para guardar el combustible para los días de semana poder llevar a la gente que trabaja. De esto vamos a hablar, de esto que está pasando en el sur y un paro que están, un conflicto que están originando los trabajadores de la salud de Neuquén y que afecta fundamentalmente a Vaca Muerta, que es el principal yacimiento proveedor de petróleo del país. Y lo extraño es que todavía no haya actuado la justicia de oficio, ¿no? Lo extraño es que un gremio como la salud y que está pasando hambre, por eso están cortando, los camioneros que fueron entrevistados dicen, porque los camioneros llevan días demorados allí porque no los dejan pasar, que reciben viandas de comida que le llevan los trabajadores de la salud que están cortando. Los trabajadores de la salud no son muchos y el corte es impresionante porque hay colas de autos que hacen más de 20 horas de cola para poder cargar combustible. Además está paralizada toda la actividad en Vaca Muerta y se hablan de pérdidas millonarias en dólares por esta actividad. Y otro de los problemas, viene el invierno y vamos a tener que importar más gas para poder atender la demanda por ese gas que no se está produciendo en Vaca Muerta. Ahora, ese personal, si se tiene en claro a qué establecimientos pertenecen, porque realmente el personal de la salud es muy abnegado y realmente está trabajando las 24 horas sin descanso y realmente es como extraño que no, que ese Pero grupo... es más extraño, Norma, que estén reclamando porque no les alcanza para llegar a fin de mes y tengan posibilidades de repartirles viandas abundantes a la cantidad impresionante de camioneros que están detenidos allí. Esto está organizado por alguien está poniendo plata allí. Porque la pobre gente de la salud que tiene derecho a hacer un reclamo porque están mal pagos y están en el frente de batalla y no tienen el respaldo necesario del gobierno, seguramente si no tiene plata para comer, para llevar a su casa, ¿cómo va a tener plata para alimentar a toda esa gente que está en la ruta? Y además, ¿cuál es la fuerza que tienen para que esos piquetes no se los haya obligado por lo menos a dejar pasar una parte de los camiones, porque esto trae como consecuencia el parate en Vaca Muerta? Que hay montones de trabajadores del petróleo que tampoco están pudiendo trabajar y en consecuencia tampoco están pudiendo cobrar. Es raro, ¿no? Tiene mal olor esto. Sí, realmente. Bueno, La Nación, la tapa de La Nación, bueno, tiene obviamente mucha información que vos comentaste también que aparece en Clarín, la postergación de las PASO, no solamente de las PASO, sino también de las legislativas. Lo que publica también La Nación es el violento intento de copamiento al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires por un grupo de Movimiento Territorial de Liberación. Ayer se veía como un gran número de personas bajaban de los micros y violentamente querían copar las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad, no fueron al de la Nación. Eso también es significativo, porque corresponde el pedido, si es que corresponde, hacerlo a Nación, no a la ciudad. Sí, de todas maneras, si vos vas a hacer un pedido, no vas a bajar corriendo con palos para querer tomar un ministerio, sino que de última pedís audiencia
o no sé, otro mecanismo de pedidos para que te atiendan y no para pegar. ¿Por qué bajaron con palos? Y vamos al mismo hilo conductor. Llegan, están pidiendo una mejora porque no tienen para comer, porque no les alcanza, pero van en unos micros. ¿Quién paga esos micros? No son trabajadores o personas marginadas espontáneamente van. Hay una organización que los lleva, que permite que bajen de los micros con los palos. No sé si se los dan ellos también los palos. Es extraño todo esto que está pasando, ¿no? Sí, realmente es muy extraño. Bueno, esos básicamente son las noticias más importantes de las tapas de los diarios y entre otras informaciones también está el tema de ganancias, que le importa mucho a la gente, porque el impuesto a las ganancias se cobraría recién en junio. Y bueno, estamos hablando de la devolución de los descuentos a las personas que a partir de ahora ya no van a pagar más este impuesto a las ganancias, que son los sueldos inferiores a 150.000 pesos. El Ministerio de Economía va a determinar si el reintegro se va a realizar en un solo pago o en cuotas, considerando que el costo fiscal de la retroactividad, ¿no? El proyecto sancionado por el Parlamento implicará para las arcas del Estado dejar de recaudar unos 48.000 millones de pesos por los cambios en ganancias. Así que bueno, vamos a ver el gobierno de qué manera puede llegar a reemplazar esta plata que nos va a seguir cobrando. Por otra parte, la ley establece que para que un jubilado quede exento de pagar ganancias, debe ganar menos de 8 haberes mínimos, que es un equivalente a 165.000 pesos. Pero además no puede tener otros ingresos distintos a las de la jubilación. En ese sentido, por ejemplo, si el beneficiario tiene plazos fijos, pierde el beneficio de quedar exento en el pago de ganancias. Por otra parte, bueno, también la ley estableció que la actualización del piso para estar exento de ganancias se ajustará por el RIPTE, que es un promedio de variación salarial que elabora la Secretaría de Seguridad Social. En ese sentido se descartó el reclamo que había hecho la oposición para ajustar por el índice de precios al consumidor que elabora el INDEC, ¿no? Así que bueno. Pues ya que estamos en temas económicos, te cuento que el dólar blue empezó a moverse. Ayer subió 3 pesos en un solo día. Y está en 147 pesos, que es el valor más alto desde el 1 de marzo. Superó al dólar bolsa. El dólar oficial, en tanto, cerró ayer a 98 pesos con 63. El riesgo país se ubicó en 1.583 puntos. El Merval bajó 1%. El petróleo también está bajando, 61,43 el barril WTI. Y el líder de la economía viene a ser la soja. El precio de la soja está en franco ascenso. Ayer cerró en Chicago a $558, $7 más que el día anterior, y es la octava suba consecutiva en ese mercado estadounidense y el precio más alto desde el 22 de mayo de 2014. Quiere decir que este gobierno tiene viento a favor con la soja, $558, el valor más alto desde 2014, cuando se benefició Cristina con ese precio. Durante el gobierno del liberal Macri tuvo que sufrir un precio de $230 la tonelada de soja. Tampoco tuvo viento a favor ahí. Vos sabés que si tienen viento a favor,
los productores agropecuarios por el precio de la soja, como vos decís, pero no tienen viento a favor con el tema de los silobolsas. Porque ¿Otra vez han sido atacados? Siguen siendo atacados. Bueno, el otro día mostraban en varios noticieros cómo muchos productores habrían sufrido el ataque nuevamente de silobols, de vándalos que cortaban absolutamente de punta a punta los silobolsas. Y para la gente le contamos, me lo decía un productor, que el tema es que apenas entra un poco de humedad a los granos, le genera unos hongos que ya no estropea toda la cosecha. Es decir, todos los granos, eso, cuando reciben un poco de humedad, es decir, quedan absolutamente inutilizados. Así que realmente es incomprensible. Es incomprensible que sea. Es producto de un cabeza de termo y resentido que piensa que perjudica al productor. En realidad, al productor claro que lo perjudica porque le arruina todo su trabajo, pero está perjudicando al país, porque esas son divisas que entran para el Estado Nacional y que es para todo, para pagar esos planes de los que no trabajan, para mantener subsidios, pero no, el resentimiento es más fuerte y además la bajeza moral de los políticos que fomentan ese tipo de acciones para poder seguir o acceder al poder. Sabés que recién comentabas y comentamos esto y ya nos vamos a la tanda. Vos sabés que la ANSES, viste que hay un aporte por esto de 15.000 pesos que se le va a dar un subsidio a los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Pues es que una cosa que me llamó muchísimo la atención, que el otro día me estaban mostrando un formulario que vos bajás de la página del ANSES, originalmente, para cobrar la asignación universal por hijo, vos tenías que llenar el formulario y en ese formulario tenías que adjuntarle los comprobantes de vacunación de los chicos y un sello de la escuela donde certificaba que el chico estaba escolarizado, que era una muy buena medida porque de alguna manera se obligaba a los padres a vacunarlos y a escolarizarlos. Bueno, ahora el formulario de ANSES tiene un asterisco, ahí donde van los sellos de la escuela y del médico que certifica las vacunas, donde dice que si vos no presentás eso, cobras solo el 80% del subsidio. Si vos presentás los certificados y la firma que está escolarizado, cobrás el 100%. O sea que ya también se desvirtuó, porque ya la gente ni siquiera tiene la obligación de escolarizar y de vacunar a los chicos. Es decir, porque igualmente cobrará el 80%, pero no tiene ya la obligación. Eso es seguir fomentando la pobreza, darles migajas para que sigan cobrando los planes. Hay mucha gente que le ofrecían trabajo y decía no, porque si no dejo de cobrar el plan. Y entonces todo eso se pierde. Esos 1,5 millones que le habían encontrado al Chino Navarro para el pago de los colectivos para llevar a los militantes a un acto por el 8º aniversario del papado de Francisco, esa plata invertida para desarrollar una pequeña pyme es mucho más importante. O los micros y las banderas del movimiento Evita que vi el anterior, en Plaza 11, toda la plaza cubierta, con gente que iba a pedir por la libertad de Elía y de Milagro Salas, y había cientos y cientos de banderas que se notaban absolutamente nuevas con la inscripción Movimiento Evita. Todo ese dinero es gastado en política. Y esta semana algo que me llamó muchísimo la atención, no sé si viste, Norma, seguro que sí, una campaña de la agrupación Abuelas para que se presente quien tenga sospechas nacido entre 1975 y 1983 de su identidad. Bueno, esa campaña es multimillonaria
porque está permanentemente en todos los canales de televisión, en las radios, y he visto en vía pública. Yo no estoy en contra de que la gente necesita y debe recuperar su identidad. Todos tenemos derecho a conocer nuestra identidad. Pero esa campaña, ese despilfarro de dinero en este momento en el que hemos tenido problemas para conseguir vacunas porque seguramente no confiaban en que íbamos a pagar, o la creación de la escuela Patria, Néstor Carlos Kirchner, para desarrollar políticas latinoamericanas con un presupuesto de 25 millones. No hay ningún empleado, pero hay un director. Ese director ya cobra sueldo. ¿Qué es esto? ¿Seguimos despilfarrando dinero? Pagando la contratación que hace Volkovich para colocar las vacunas o para ordenar el sistema vacunatorio. Hay montones de empleados del Estado que están sin trabajar, que sirven para estar allí. Y además, las vacunas deben ser aplicadas por profesionales de la salud, no por militantes. En la provincia de Buenos Aires hay vacunatorios, hospitales que no han sido tomados, pero hay una carpa donde está el grupo Cámpora vacunando. Por favor, a ver si tomamos las cosas en serio. Isabel, nos vamos a una pequeña tanda y vayamos. Porque la tenemos ya a Guillermina Tiramonti, que es una especialista en educación, ya está esperando para entrar. Cumplimos con nuestros auspiciantes y enseguida volvemos con nuestra transmisión. Cuatro Patas. Todo para las mascotas, alimentos, golosinas y accesorios. Paroicien 3705. Teléfono 4542-1936. Cava. Curupaití, 1951, Villa Adelina. 4735-8819. Somos Hierro. Muebles estilo industrial en hierro y madera. Seguilos en Instagram. Somos.hierro. Try Gluten Free. Comida libre de gluten. Cosas ricas, aptas para celíacos. Pedidos por WhatsApp al más 54 911 37 83 20 51. Seguilos en Instagram y Facebook. En Pan American Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. Estás escuchando Tenemos Data. Bueno, ya la tenemos a Guillermina Tiramonti. Hola Guillermina, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Disculpanos que te hicimos escuchar toda nuestra tanda porque me imagino que tenés muchas cosas importantes, más importantes que estas para hacer. No, más importantes no. Bueno, gracias. Como siempre, un placer tenerte en nuestro programa y queríamos consultarte acerca de esto que ya es de dominio público, esta guerra que hay por las clases presenciales o clases virtuales. Porque hay gente que tiene miedo de mandar a los chicos al colegio, pero no está pidiendo que se suspendan las clases virtuales para aquellos que los quieren mandar. Pero hay otros que directamente quieren imponer su decisión, es decir, se cierran las escuelas y hay clases virtuales para todos,
con la experiencia de que el año pasado los chicos se perjudicaron con eso. Yo no encuentro chicos que hayan sido beneficiados con la enseñanza virtual. ¿Es así o no? Sobre todo los más pobres. Efectivamente. Hay chicos que se perjudicaron menos y hay otros que se perjudicaron más. Los chicos de los sectores más vulnerables son los, por supuesto, ante medidas de emergencia, resultan los más perjudicados. La propia investigación que hizo el Ministerio dio que el año pasado se descolgaron de la escuela 1 millón de chicos. 1 millón de chicos que vienen de esos sectores. Y por lo tanto, tenés que una parte de la población, además de mantenerse en situación pobre o haber aumentado la cantidad de gente que es pobre, además de ser pobre, no tiene los instrumentos básicos que son de la educación para poder defenderse en el futuro. Entonces, la presencialidad protege a todos los chicos, porque sabemos por investigaciones que el aprendizaje ha sido menor en todos los chicos, aún los chicos que van a las escuelas privadas y a las privadas. ¿Por qué? Porque en la Argentina no sabemos todavía cómo desarrollar un sistema virtual de educación. Un sistema virtual de educación no es un sistema con Zoom, no es una presencialidad a través de la virtualidad. Tiene una lógica distinta, requiere una pedagogía distinta, y nosotros lo que hemos hecho simplemente es, bueno, poner una computadora entre los chicos y el docente, pero no hemos desarrollado adecuadamente un sistema virtual. Entonces, sí, escucho. Digo que tampoco se piensa en los padres, que muchas veces no están capacitados para acompañarlos en esas clases, ¿no? Porque están desactualizados o están desinformados, ¿no? Bueno, efectivamente, una de las razones por la que la escuela reproduce la diferencia social, lo que hace la escuela es reproducir la diferencia sociocultural, porque el recurso cultural que la escuela le pide utiliza y le pide al chico, es un recurso que no está presente en todas las familias. Entonces, las escuelas, las familias que utilizan códigos lingüísticos complejos, con abstracciones y demás, bueno, tienen chicos que en la escuela les va mejor. Y las familias que no cuentan con ese recurso, a la escuela le va peor. Aunque los chicos de los sectores socio... Ahí se nos cuelga, se nos congeló Guillermina. A ver si podemos mejorar la que yo si me perdonan y puedo, me cambio de lugar. Voy hacia un cuarto que tengo. Sí, te dejamos que te manejes como creas conveniente, y bueno, vamos a mejorar la conexión y enseguida la tenemos a Guillermina, porque es muy interesante lo que ella dice. Hablando sobre el tema de los padres, muchos papás se quejan, más allá de los que tienen que ir a trabajar y no saben cómo dejar a los chicos haciendo sus clases por Zoom, los que pueden permanecer, además tienen que estar capacitados para acompañarlos en las nuevas metodologías, porque les enseñan cosas que por ahí, por más que sean papás instruidos, no las vieron de esa manera y no entienden cómo
chicos. Si por algo la educación tiene a un personal calificado y que se prepara para eso, porque no todos... También hay falencias en los docentes, porque no todos los docentes están preparados con la tecnología suficiente para poder afrontar este desafío. Y además es agotador porque son muchas horas que les lleva preparar estas clases, los materiales, una cosa nueva para los docentes también. Sí, aparte, pero además hay una cuota de irresponsabilidad de algunos docentes. Vos fíjate que en medio de esta situación de pandemia, de crisis, hay tres gremios en la capital, donde hay clases presenciales por disposición del gobierno de la ciudad, donde están de paro, UTE, ADEMIS y SADOC. Entonces, es una irresponsabilidad, ya vi que está Guillermina, una irresponsabilidad que estás en la escuela y los chicos van, porque los padres los llevan, porque hay clases, y el director te recibe y dice, estamos de paro, nosotros estamos de paro. Primero, el docente no está autorizado a hablar por los medios, ya estamos ahí mal. Hacer propaganda con el paro. El gremio está para defender el salario y las condiciones de trabajo del docente, no para decidir cuáles son los métodos en los cuales van a educar los chicos, ni los contenidos. Como pasó acá con el caso Maldonado, a ver si Guillermina me desmiente o sí, que les repartían cuadernillos en el cual les contaban una historia, efectivamente, verdadera, falsa, lo que quieras, pero no era el gremio de Baradel el que autorizado a introducir en la currícula un tema. Y esto está pasando acá. Bueno, sí, históricamente ha pasado, te voy a decir, pero ahora es mucho más grosero. Ahora es mucho más grosero. La utilización de los chicos, porque la verdad que los chicos ahí son como una clientela presa, ¿no? Para hacer ese tipo de propaganda. Pero cuando vos lees, por ejemplo, los cuadernillos que se prepararon para la pandemia, allí hay mucha lectura parcial de la historia. Yo no creo que haya una historia absolutamente neutral, pero la obligación de la escuela es dar las distintas versiones de un determinado hecho. Hay, por ejemplo, en los cuadernillos, ¿no?, una lectura sobre cómo fue el paso de la dictadura a la democracia. En ese paso, en esa lectura, primero, los determinantes del paso son las organizaciones de los derechos humanos y la resistencia popular. Cuando sabemos que el determinante fundamental fue la pérdida de la guerra de las Malvinas. Los militares hicieron la guerra para ver si aumentaban su legitimidad, la perdieron y tuvieron que abandonar el poder. Y después hay una lectura respecto de cómo funcionó el tema de la autoamnistía que propusieron los militares, donde no aparece que el peronismo aceptaba la autoamnistía, que todos los partidos estaban con la autoamnistía. Bueno, esa es una lectura. Podéis poner en el mismo nivel otra lectura contrapuesta, que es la que acabo de decir yo, pero las Malvinas o el peronismo, y dar la idea de que hay plurales miradas sobre la realidad. En cambio, bueno, también me acaba de contar un amigo que no sé en qué lugar de la provincia de Buenos Aires, mientras lo vacunaban, le pasaban propaganda oficial. ¿Mm? Bueno, lo que pasa es que se está confundiendo el Estado con un partido político. Y hacen de la vacunación una épica del gobierno. Gracias a Cristina tenemos las vacunas. No, gracias a la plata del pueblo. Se la están pagando con dinero de nuestro. Y a lo mejor si Cristina no hubiese intervenido tendríamos mejores vacunas, no tendríamos los problemas que tenemos. Sí, bueno, volvamos a la escuela. Volvamos a la escuela
Yo creo que hay de todo lo que ha pasado, hay un elemento positivo para señalar, que es que la sociedad empieza a defender la educación. Era hora, ¿no? Era hora, efectivamente, pero no sé si ustedes recuerdan que hubo una época donde cuando había una encuesta sobre los temas que le interesaba a la población, la educación venía muy abajo. Y ahora resulta que la educación estaba hace muchos años en el suelo. Y eso pasó porque las clases medias en la Argentina, que son las que tienen esa capacidad de irrumpir en el espacio público y dar su palabra, habían empezado a mandar, ya están mandando los chicos al circuito privado de educación. Y por lo tanto, las problemáticas educativas las trataban en la dirección de las escuelas privadas donde mandaban a sus hijos. Y dejaron de tener una voz en favor de la educación pública. Hoy, la suspensión de las clases afectó tanto a las escuelas públicas como a las escuelas privadas, de manera tal que ese sector salió a defender la educación. Y lo hizo con tanta efectividad que impregnó a toda la sociedad. Pero además, porque pasó lo que ustedes señalaron antes, que esto se politizó terriblemente, ¿no? Y entró a jugar en la disputa entre el oficialismo y la oposición, ¿no? Los niños son botines, los alumnos son botines de guerra, a ver quién se los quita. Efectivamente. Y bueno, lo que tenemos que tratar es de no entrar en la disputa, sino ver cómo hacemos para que todos los chicos estén en la escuela y tengan mejor calidad de educación. Porque la escuela no solamente está ahora en una situación de emergencia por el tema del COVID, sino que viene de una situación muy decadente, digamos, de hace muchos años. Te voy a contar una anécdota que escuché en televisión de Carlos Tevez, un referente del fútbol. En una entrevista que le hacen, le dice, ¿cómo no aprendiste a hablar en inglés? Tuviste 8 años en Liverpool. Y dijo, escúchame, si no, apenas hablo castellano. Dice, yo salí de la escuela primaria sin saber leer. Yo leo un texto y de la primera lectura no entiendo nada. Voy a la segunda y ahí pesco algo. Y cuando él fue a China, sus nenas van a colegios, están bien educadas, fue un hermano de él y llevó sus 2 nenas. Y entonces quería darle clase presencial a través de Zoom desde acá, porque las chicas no entendían chino. Y él dijo, no, si la generación primera tuvimos muy poca instrucción, los que nos siguen tienen que ser mucho mejores que nosotros. Y lo obligó al hermano a que las chicas fueran al colegio en China. Y a los 3 meses las pibas, al principio las tocaban a las primas para entenderse, a los 3 meses ya hablaban y se habían integrado. Pero vos fíjate, ese muchacho, con su poca capacidad, pero él privilegia la educación, y él dice siempre, es lo único que te puede sacar de la pobreza, es lo único que te puede ayudar, la educación. Y él reconoce sus falencias y dice que tuvo suerte que las piernas le respondieron para el fútbol. Fíjate vos, qué importante, ¿no es cierto? No es un cabeza de termo, obviamente. Bueno, eso que vos señalás, yo escribí un artículo cortito que si lo encuentro te lo mando sobre eso. Porque Tevez, justamente sobre ese video, de esa entrevista a Tevez, porque Tevez señala ahí, como vos bien marcaste, que hizo toda la escuela primaria y salió sin saber leer y escribir adecuadamente. ¿Cómo un chico puede estar? Cuando fue Tevez había, estaba la EGB, la Educación General Básica, que se acoplaba a la antigua primaria, así que eran como 8 años que los chicos estaban. 9 años de primaria eran. Estaban los chicos en la escuela.
Y resulta que, ¿cómo se puede estar 9 años sin que hayas aprendido a leer y escribir? Eso quiere decir que allí sucede algo con esos chicos, con los chicos que vienen de Fuerte Apacho, como en el caso de Tevez, que las maestras más bien los contienen, pero no los consideran como que tienen el derecho de aprender a leer y escribir y desarrollan alguna metodología para hacerlo. Bueno, por eso digo, la escuela argentina viene decadente de hace mucho tiempo y nos pasamos discutiendo si tenemos que cambiar esto o tenemos que cambiar aquello. Si se trata de un cambio cognitivo o solo un cambio metodológico. Y en esa discusión no modificamos la escuela y nuestros chicos siguen saliendo con muchas dificultades de lectoescritura, con muchas dificultades en matemáticas, pero básicamente siguen saliendo de una escuela que piensa el mundo como hace 50 años. Ya estamos en la era digital y siguen pensando la escuela como en la era industrial, el año 1950. Lo lamentable es que en la Argentina eso no pasa solo en las escuelas, sino que vos escuchás a los funcionarios y resulta, pero voy a decirte, en ese caso muchas veces a funcionarios o a líderes políticos de varios partidos políticos que piensan en la Argentina de hace 50 años. Como que siempre estamos mirando para atrás. Siempre mirando para atrás. Y no nos damos cuenta que hay una Argentina que ya no está en el año 50, sino que está justamente en el siglo XXI. Tenemos una discusión, por ejemplo, sobre las industrias del conocimiento o sobre las empresas del conocimiento. Las empresas del conocimiento son una mina de oro para la Argentina. Es decir, son empresas que producen software y diseño y no sé cuántas cosas más, porque yo no son las únicas que no han perdido empleos en esta crisis. Efectivamente, no solamente no han perdido empleos, sino que viven buscando recursos humanos, porque no tienen recursos humanos capacitados. Bueno, no estamos haciendo nada desde el Estado para alimentar esas empresas y hacer que esas empresas crezcan, porque son las empresas que podrían darle empleo a un montón de chicos, de jóvenes, y además podrían levantar nuestra economía. Nuestro nivel. Exactamente bien, ¿no? Bueno, vamos a terminar haciendo que esas empresas que tienen la posibilidad utilicen mano de obra de otros lados, de otros países. Y bueno, la Argentina es así, discutimos todo, pero no hacemos nada de lo que tenemos que hacer. Sí, nos seguimos peleando entre nosotros. Efectivamente. A ver, ¿quién tiene más culpa que el otro? Efectivamente, pero el otro día, mira, a un economista, ya no me acuerdo a quién, le preguntaron qué pasaba con el litio en la Argentina, que se había hablado en un momento como un mineral de mucha importancia, que es un mineral de mucha importancia ahora, y contestó, dice, mira, sí, tenemos potencialmente litio, podemos sacarlo y usarlo, y es una reserva importantísima. Pero cuando terminemos de discutir si lo va a sacar una empresa privada o lo va a sacar el Estado, ya el litio no va a servir para nada. Ya van a usar otro mineral y ya no va a tener valor. Y las argentinas somos así. Guillermina, te agradecemos muchísimo. Gracias por atendernos siempre. Es un placer estar charlando con vos. Y esperemos que en la próxima estemos hablando de que se está trabajando en nuevos programas de educación y cómo incluir y cómo mejorar la educación pública. Yo soy
egresada de la educación primaria, secundaria y la universidad, todo público. Y ahora veo el nivel y me da mucha pena. Yo, siendo hija de un obrero, pude hacer todo eso y no tenía diferencias con chicos que venían de escuelas privadas. Y hoy, lamentablemente, eso no sucede. No pasa. Bueno, chicas, un placer para mí también. Gracias, muchas gracias por estar siempre con nosotras. Que tengas un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Nos vemos. Fue Guillermina Tiramonti, especialista en educación. Bueno, realmente es un placer hablar con Guillermina y bueno, se nos fue el programa, se nos va y nos queda muchísima información. Esperamos que la semana que viene tengamos buenas noticias para todos, poder empezar el programa diciendo que se vacunó a mayor cantidad de gente, que hay menos contagiados, que bajó considerablemente los contagios y los fallecidos y que tengamos una esperanza mayor. Los esperamos acá el próximo viernes, como todos los viernes a las 10 de la mañana en Tenemos Data. Que tengan una excelente semana. Chau, chau. Auspiciaron este programa. En Pan American Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio